Gracias a Dios, gracias a Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Su fidelidad es eterna, su bondad nos lleva a engrandecerle, a honrarle y a glorificarle de manera muy particular. Vamos a escuchar una lectura bíblica y usted puede acompañar en el capítulo 17 de San Lucas. El extranjero agradecido. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Señor. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros y sánanos! Jesús los vio y les dijo: Vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: ¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias! Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: Levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Amén. Y hay una pregunta que nos vamos a hacer en este día. ¿Un extranjero agradecido? ¿Un extranjero agradecido? Y podemos iniciar diciendo que hay mucha esplendidez, mucha grandeza, mucha significancia en el agradecimiento. Pero que hay recompensas maravillosas para todos aquellos que son agradecidos, que aprendemos a ser agradecidos. Y que para este tiempo muy particular necesitamos tener una fe como la fe de María, como la fe de José, como la fe de Abraham, como la fe de Isaac, como la fe de Jacob. Pues es exactamente lo que va a pasar en el último tiempo y que van a llevar a entender cómo se debe creer. Estos hombres, estas personas que acabamos de escuchar y de leer, no se les ve en un culto de rodillas ante Dios pidiendo perdón y misericordia y dándose contra el piso y diciendo que están arrepentidos. Más sin embargo, claman a Jesús y Jesús los sana. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, porque Dios es soberano. En el pueblo judío están aconteciendo situaciones que nos llevan a pensar
que el tiempo del fin está cerca. Y si el tiempo del fin está cerca, el tiempo del rapto está más cerca. Y ese es el proceso que va a pasar con los 144,000 sellados del pueblo de Israel, que van a salir a predicar por todo el mundo y no van a tener una congregación, no van a estar en la iglesia, no van a estar en los cultos, no van a estar como nos pasa a nosotros. Ellos van a creer como estos 10. Solamente van a creer de verdad, de todo corazón. Y para sorprendernos y para sorpresa nuestra, después de tantos años de nosotros predicar y evangelizar, ellos se van a levantar y en 3 años y medio van a evangelizar al mundo entero. 144,000. Como le sucedió a la mujer samaritana cuando creyó en Jesús, ¿recuerdan? Que fue y trajo toda su familia, sus problemas y los presentó ante Jesús y fue salva. Como la historia o el texto que vemos hoy. Entonces nos damos cuenta que hay una gran esplendidez en el agradecimiento. Y hay recompensas para el ser agradecido, para la persona agradecida, para el humano agradecido, para el hermano agradecido. Hay estudios científicos que concluyen que la gratitud tiene efectos neurológicos benéficos para nuestra salud. Entre ellos se encuentran reducción del cortisol, que es la llamada hormona del estrés, con lo que disminuyen los efectos del estrés crónico. Hay personas que en este tiempo están sufriendo de estrés y dicen: yo estoy enfermo, yo no sé qué hacer. El estrés los está matando. Le duele un brazo, le duele una pierna, le duele la cabeza, le duele la cara, hay una cantidad, pero es estrés. Se ha elevado esa hormona y está haciendo un daño. Pero el agradecimiento disminuye la producción de esa hormona y usted va a sentir reposo, sosiego y alegría para vivir. Entonces los sentimientos de gratitud, la actitud de gratitud, disminuyen los dolores también del dolor. Porque hay otra cosa que sucede, que es la afluencia de la dopamina, y usted sufre de menos dolores, a pesar de que tenga reumatismo, reumatoidea, que tenga artritis crónica, que tenga artritis alérgica, reactiva. Si eres agradecido, si eres agradecida, si aprendemos a ser agradecidos, va a tener menos dolores. La gratitud promueve un buen sueño, fortalece nuestro sistema inmunológico y mejora la capacidad para recibir la sanidad divina y científicamente la regeneración más rápida de las células afectadas del cuerpo. Para una persona que haya tenido problemas con cáncer, el agradecimiento le es muy benéfico. Que haya tenido problemas de SIDA, el agradecimiento le es muy específico y benéfico para su salud. Que ha tenido problemas neuróticos, que alguna vez haya perdido el rumbo, el agradecimiento le produce bendición y mucho efecto positivo en su vida. Más sin embargo,
más allá de esos beneficios físicos y psicológicos, que son muy importantes, existen recompensas mucho mayor. Y la primera que vamos a mirar es experimentar la bondad de Dios en todo nuestro ser. Es lo que le pasa al samaritano agradecido. Experimenta la bondad de Dios en todo su ser. Toda persona tiene una gran necesidad que nadie la sabe, nadie la entiende en ninguna de sus partes. Por lo tanto, nada de la totalidad de esa necesidad muchos de nosotros la entendemos. Hay necesidades del que está a su lado que usted no sabe, que ni siquiera se imagina. Es más, hay esposas al lado de su esposo que no saben cuáles son las necesidades verdaderas de su esposo o de su esposa. Así que todos somos necesitados, sin excepción. Tenemos que sean evidentes o no, las entiendan o no las entiendan, las conozcan o no las conozcan, todos tenemos necesidades. Somos necesitados. Cada uno somos parecidos a esos 10 leprosos. Del texto bíblico. Tenemos necesidades físicas, espirituales, morales, psicológicas, del alma, del espíritu y del cuerpo. Tenemos traumas, resentimientos, dolores de lo que pasó en tiempos pasados, que experimentamos sentimientos de culpa, recriminación permanente por haber tomado una mala decisión cuando estábamos empezando la vida. Hubieron malas decisiones tomadas que afectaron toda nuestra vida, que hoy hacen que vivamos una comprimida y permanente recriminación. Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera visto esto, si yo no hubiera escuchado esto, si yo le hubiera hecho caso a mamá, si yo le hubiera hecho caso a papá, si yo le hubiera hecho caso a mi hermano, si yo le hubiera hecho caso a mi vecina que tanto me dijo, no haga eso, que eso es malo. Si yo lo hubiera hecho. Ya el tiempo pasó. Ya las cosas pasaron. Se necesita algo que nos produzca sentido de vivir. Algo que nos traiga un aliciente en este tiempo. Y eso es ser agradecidos con Dios. La lepra representa, en cierta forma, la condición de cada uno de nosotros ante los ojos de Dios y lo inapetecibles que éramos sin Cristo. La lepra simboliza el pecado en las Escrituras. No es que estos hombres hubieran cometido pecados más graves que los demás, sino que esta enfermedad infecciosa de la piel hacía que las personas actuaran y sufrieran de una manera que ilustra la naturaleza y las consecuencias del pecado. Hermanos y amigos, cuando estamos libres y hacemos lo que queramos, sufrimos como nadie se imagina. Estos eran física y ritualmente impuros, por lo que tenían que estar separados de la sociedad. Eso también nos habla. Eso también nos dice
que estos mantenían en cuarentena, pero nos están hablando figuradamente de una separación futura y eterna. Es una prevención, es un grito de angustia en el desierto diciendo, así como la lepra ausenta a la sociedad, así como la lepra hace perder nuestras familias, así como la lepra hace perder los hogares, así como la lepra separa a la humanidad, así el pecado separará a la humanidad del Dios eterno y lo tendrá en sufrimientos eternos por los siglos de los siglos. La lepra es una profecía prácticamente. Es un grito de angustia de los que lo han sufrido para hablarnos a nosotros de que no lo vayamos a pasar. Además es la advertencia destructiva de la lepra en sus extremidades y en el rostro, en sus uñas, en sus dedos, en sus labios y en sus relaciones interpersonales detenidas en el tiempo para vivos, pero que yacen muertos en la soledad. ¿Y quién más puede vivir vivo y muerto en la soledad? ¿Y quién más vive vivo, alejado de la posibilidad de su familia, de sus amigos, de su pueblo, de sus hijos, que el que vive en pecado? Entonces los estragos que produce la lepra son comparables a la guerra que vivió Colombia, inexplicablemente. Entonces, la actitud de agradecimiento puede llevar, segundo, a toda persona que pueda recibir de Dios misericordia y gracia gratuita e inmerecida. La primera y gran verdad que encontramos en este texto es la siguiente: cualquier persona, independientemente de su condición social, física, espiritual, puede recibir de Dios, de su bondad, y ser sanado, ser restaurado y ser salvado. A pesar de cualquier circunstancia de la vida, igual que la lepra es curable, el pecado es curable. Pero solo hay un antídoto para el pecado. Solo hay una alternativa para el pecado, que es Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, quien derramó su sangre por nuestros pecados. Esa es la razón por la que Cristo murió. Porque el pecado no sana con ninguna otra situación, con ningún otro remedio, con ningún otro medicamento, con ninguna otra forma. El pecado muere solamente por la sangre bendita de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y la razón es que Dios no hace acepción de personas. El que necesita, entiende y se decide a tener una actitud de agradecido, Dios lo va a bendecir. Sea inmerecedor, sea mal calificado, no pase la encuesta, pero lo importante es que si es agradecido y tiene una actitud de agradecimiento, Dios lo va a premiar. Y aquí estamos nosotros como testigos. ¿Quién de nosotros merecía ser salvo? Ni porque se hubiera dedicado a guardar la ley,
Porque la ley de Moisés nadie la ha guardado. Porque cuando uno se viola de una manera, se viola de otra, pero se mantiene violando. Entonces, no había alternativa. Como en el tiempo de la gracia, nadie es capaz de ser perfecto. Pero tampoco la gracia nos aligera o nos autoriza para que nos descarriemos y nos mundanalicemos y andemos como cualquier otro pervertido. Tampoco, porque entonces no tendríamos actitud de agradecidos igual que los otros 9. Porque somos agradecidos, porque somos salvos. Porque vivimos como vivimos por ser salvos. Porque nos abstenemos de lo que nos abstenemos por ser salvos. Entonces lo primero que debes hacer, lo único que debes hacer es reconocer tu necesidad cualquiera sea. Y creer que para Dios no hay nada imposible. Que aún queda algo por experimentar. Que no lo has probado. Aunque tengas años de oír del Evangelio, aunque hayas pasado por aulas de escuela dominical, aunque te hayan enseñado las historias de Jesús, de Juan, de José, de David, de Moisés, de Elías y de todas las historias de la Biblia. Pero es posible que no lo hayas experimentado. ¿Qué es eso? Es sencillamente fe. Nada más. Eso fue lo que tuvieron estos 10 leprosos. Fe. Fe en el dador de la vida. Fe en el Salvador. Fe en el Señor. Fe en el Rey de Israel. Fe en el Dios de los cielos. Fe en el Emanuel, Dios con nosotros. Fe en el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Fe en aquel que caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, de Galilea y de todos los lugares de Israel para traer buenas nuevas de salvación, de vida y de salida. Pues la misericordia, la gracia de Dios están al alcance de cualquiera, ayer, hoy, mañana y siempre. Sin distingos de ninguna clase. 3. Otra gran verdad que deja ver el pasaje es la compasión que Cristo tiene hacia las personas que están en dolor. Y muchos han dicho, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no me ha sanado? Y yo te pregunto, ¿por qué no te ha sanado? Porque no tienes fe. Es la respuesta. La fe es la solución para ese problema. Cualquiera que reclame a Dios sanidad debe haber tenido fe, y si no ha sido sano es porque no la ha tenido. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no me saca? Es que Dios no hace así. Él le dio un elemento a usted que es la fe, para que con esa fe se acerque como estas 10 personas de lejos y grite: Jesús, Maestro, Jesús, Raboní, necesitamos misericordia de ti. Y para demostrarle al pueblo que Jesús es el Salvador, que Jesús vino a este mundo a sanar, a salvar, a restaurar, a dar vida, a traer misericordia y bendiciones en abundancia sobre todo aquel que en Él cree. Un salmista lo expresa de la siguiente manera: en medio de la insensibilidad e indiferencia de la sociedad al dolor humano, la misericordia, la gracia de Dios
están a tu alcance y esto hoy es posible. Ser agradecido no solo te hace experimentar la bondad de Dios, sino que también te libera de la esclavitud de la ingratitud. Es el cuarto paso. Te libera de la esclavitud de la ingratitud. La ingratitud es hermana del pecado. Diga conmigo, la ingratitud es hermana del pecado. ¿Por qué razón? La ingratitud tiene consecuencias. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre la ingratitud. En verdad, no dar gracias a Dios es parte de la base del juicio de Dios contra la humanidad, según Romanos 1, 18 al 21. Porque ellos negaron la verdad de Dios. Injustamente, pues sabían quién es Dios, pero no lo respetaron ni le agradecen como a Dios. Y usted dirá, yo soy agradecido. Cuando la hermana me envía la arepa, yo le agradezco a Dios. Es que no es tanto que le agradezcas a la persona. Ellos no le agradecieron a los sacerdotes. Ellos no le agradecieron a Pedro, a Juan y a los demás que andaban con Jesús. El que vino agradecido, vino y se postró a los pies de Jesús y le dio agradecimiento directamente a Él, porque Él fue el que lo sanó, Él fue el que lo libertó. Jesús es el que nos ha restaurado, nos ha libertado, nos ha dado vida y nos tiene ahora en sus caminos, y es que nos fortalece, y es que nos guía, y es que nos ayuda, y es quien hace que terminemos la carrera en victoria. Ser ingrato es pecar contra Dios, porque no es otra cosa que rechazo a Dios, rechazo a su bondad, y eso es un pecado grave. La ingratitud arrastra, hunde a las personas en muchas maneras de pecar, como resentimientos, falsos razonamientos, frustración, quejas, murmuración, inconformidad, desesperanza, duda y postergación. Yo mejor sigo así, yo después me convierto. Yo todavía tengo tiempo para gozar. El desagradecido o ingrato puede llegar hasta la amargura y el endurecimiento de corazón, que es una pérdida total y un hundimiento en los males de toda índole. En verdad, la ingratitud es el primer paso para alejarnos de Dios y de sus promesas de bendición. Alejarnos de un rema que puede cambiar nuestra existencia, que puede cambiar nuestra fe para siempre, que puede libertarnos. La ingratitud es una coraza de hierro, de acero, que no permite que la palabra llegue al corazón, que no permite que la palabra pase la mente, que no permite que la palabra rompa los cerrojos del diablo puestos en su vida cuando estaba en el pecado. La ingratitud no permite que usted reciba aliento de Dios. La ingratitud es mala, es diabólica, es animal, es destructiva. Ingrato, no agradecido, para vivir una vida amargada, dependiente de estímulos, sean estos vicios, sean vías de hecho, sean sofismas de distracción,
dañando y haciéndose daño a nosotros, a nuestra familia. Hay un escritor griego llamado Séneca, filósofo. Dice: es ingrato aquel que niega los beneficios recibidos. También es ingrato quien los disimula. Y más ingrato es quien no lo descubre. Y mucho más ingrato de todos, quien se olvida de Dios y de sus beneficios diarios. Eso lo dijo un filósofo. La ingratitud es lo peor. Porque nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que estamos en el vientre de mamá, es un milagro de vida. Por la misericordia de Dios vivimos 9 meses en el vientre de mamá y no morimos. Y salimos a la batalla, si eso sin decir que en la gestación fuimos otro milagro, que ganamos una carrera. Y luego llegamos a la vida. Algunos reciben a sus hijos con aplausos, con comida, con alegría. Celebran, hacen baby shower, hacen de todo y lo reciben en medio de los halagos de todo. Pero lo que dijo el filósofo es verdad. Se olvidan de Dios, quien les dio el Hijo. Se olvidan de Dios, quien les proveyó para tener cómo recibir. Se olvidan de Dios, que les dio las fuerzas para tenerlo y le dio la misericordia de vida para que estuviera con ellos. El ser humano se ha ido alejando poco a poco por los caminos pervertidos de la vida y se ha hecho amigo del egoísmo, de la vanagloria, del orgullo, del en sí mismo. Y se ha olvidado que existe un creador que todo lo puede y que si respiro es porque Dios todavía me da las fuerzas para que el pulmón se abra y se cierre. Pero el Evangelio de Lucas, capítulo 17, lo explica mucho mejor. Aquellos 9 hombres le dieron la espalda al Señor Jesús. Y con mucha facilidad olvidaron que los sanó y sacó de ser despreciables, de ser no merecedores, de ser indignos, de ser miserables, de ser aborrecidos y aborrecibles, de ser enfermos y pobres. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como acabé de mencionar el baby shower, se olvidaron de Dios. Ojo, iglesia, escucha, son los últimos mensajes para la iglesia. Cristo viene pronto. El mundo nos ha amarrado y nos ha arrastrado. El comercio nos ha llevado de cabeza. Y nosotros pensamos que estamos haciendo mucho. Y estamos alejándonos de Dios. Porque no le agradecemos a Dios como Dios. Y por ser Dios. Sino que nos agradecemos nosotros mismos. Permítame preguntarte ahora, ¿qué te ha dado Dios por lo cual hoy estás agradecido o agradecido? ¿Qué te ha dado Dios?
a mí me dio la posibilidad de vivir. Me dio la posibilidad de restaurarme. Caí y Él me ayudó a levantarme. Me hundí y Él me sacó. Vagué solo y sin rumbo y Él me ayudó a encontrar mi horizonte. No conocía mi destino y Él me ayudó a encontrarlo. No amaba a nadie porque no amaba a nadie. Y Él me enseñó a amar, a perdonar y a esperar. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué ha hecho Dios por ti hoy? En este tiempo, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Puedes recordar alguno de sus beneficios para con usted, para con su familia, para con su amigo, para con su precioso cuerpo? ¿Qué ha hecho Dios? Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas, pero debe darle gracias a Dios. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decir conmigo: gracias, Dios, por la vida eterna. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por el Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra divina. Gracias por lo que haces a todo momento por mi familia, por mi pueblo, por mis amigos, por mis familiares. Gracias por la iglesia en la que me llamaste a servirte. ¿Qué hubiera sido si tú no hubieras preparado esta iglesia para que nosotros llegásemos a adorarte? Quizás estuviéramos solos, vagando en las cantinas, agravando el problema de nuestra sociedad. Pero tú permaneciste fiel y abriste las puertas de un templo para que volviésemos al Dios de los cielos. Gracias por tu perdón, porque tu perdón es invaluable, tu perdón es inconcebible, pero es admirable. Tu perdón lo llena todo, tu perdón es preciosísimo, gloriosísimo, poderosísimo, grandísimo. Gracias por tu perdón. En este punto deberíamos aplicar una antigua sentencia que dice: si das de dar, olvídalo. Repito, si das de dar, olvídalo. Si recibes de recibir, recuérdalo. Hazlo saber, coméntalo, cuéntalo, da el testimonio. No lo escondas, no lo ocultes, no seas egoísta. Porque la tierra está llena de egoístas que solo piensan en ellos y se dan gloria entre ellos mismos, pero nunca dan gloria al Creador. Ser agradecido no solo te libera de la ingratitud, sino también, quinto, te llena de gozo, que exalta a Dios, que te motiva a adorar y a vivir feliz para su gloria. Este gozo no es cualquier gozo. Es un gozo que te motiva a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si tú eres agradecido, si tú estás agradecida, lo primero que tiene que saltar es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Pero Él no salta si tú no estás agradecido. Hermanos, no somos como el carro, que nos inyectan gasolina y nos inyectan aceite y nos inyectan aire y podemos funcionar. Nitrógeno, hidrógeno,
y podemos funcionar. No, nosotros tenemos que reaccionar porque somos humanos. No somos como el perrillo que se le da un alimento y él agradece. Nosotros reaccionamos ante Dios sin que nos den nada, porque estamos agradecidos es con Dios primeramente. Después vienen las cosas por añadidura, vienen, y usted se queda asombrado y dice, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hice? No lo hizo usted. Dios, cuando ve un corazón agradecido, abre el baldón, abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Su misericordia se mira, se observa, se siente, se ve, se palpa y se observa, y usted puede cantar victoria todos los días de su vida. Cuando vives en gozo por la gratitud, entonces sales del sufrimiento, del dolor, de la vergüenza y de la amargura. Óigame, aquel leproso cambió el regocijo al verse totalmente limpio. Cambió en regocijo. ¿Y su primera reacción cuál fue? Jesús les había dicho una expresión. ¿Cuál fue? Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Tú vas a encontrar gente que te va a decir, vaya y te presentas ante el pastor, ante tu líder de grupo. Pero aquí está la clave. Este no fue a presentarse ante el sacerdote primero, no fue a presentarse ante el grupo pequeño primero, no fue a presentarse ante la congregación primero, fue a presentarse ante el dador de la vida, al que lo sanó, al que lo salvó, al que lo restauró, al que lo trajo a la comunión. Vio al Cristo de la gloria, al Dios viviente, al Hijo de David, al Salvador del mundo, y fue y lo alabó y lo adoró y lo enalteció, poniendo su rostro en tierra y dándole a Él toda la gloria, la honra y el honor. No le dio vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De gritar. Como no le dio vergüenza gritar y decirle, Jesús, Rabí, Maestro, sánanos, tampoco le dio vergüenza ir y ponerse ante los pies de Jesús y darle adoración al Dios de los cielos. Gritar dando gloria a Dios. Su mayor expresión de agradecimiento fue postrarse con su rostro en tierra a los pies de Jesús y adorarlo. ¿Puede hacer usted eso esta mañana? Puede romper con esa tradición, puede romper el protocolo y ponerse de rodillas y agradecerle a Jesús por haberle salvado. Porque escúchame, ni siquiera tu cuerpo clamó cuando estabas en agonías de muerte. Ni tu cuerpo fue capaz de decirle, Jesús, Rabí, Maestro, sálvame. ¿Quién clamó entonces? Mi alma desfallecía en mí. Por tanto, clamó a Jehová y yo clamé, porque el alma me llevó a clamar. Mi alma estaba angustiada dentro de mí y clamé y Jehová me escuchó. Ese clamar está unido al alma que grita angustiosamente, Jesús, Hijo de David, Jesús, Rabí, ven y sáname, sálvame, restábrame, liberta mi hogar, liberta mi familia, liberta mi vida. Dios, te quiero adorar.
Las personas tienen muchas razones para agradecer a Dios, sin embargo, lamentablemente, no sienten motivación para hacerlo. No sienten motivación para adorar a Dios. No sienten motivación para manifestar su agradecimiento a Dios. Esa es la diferencia que marcan los 144,000. Que han vivido una vida, la gran mayoría de ellos, deliciosa en su país. El país de las maravillas, el país de los milagros, el país de los oasis de paz. Pero otros han vivido en la diáspora por muchos años, en diferentes lugares. Y allí Dios los está marcando. Y ellos lo primero que hacen es agradecer. No pueden agradecer lo que tú agradeces, pero ellos agradecen que Él los haya salvado. Y salen a predicar y a decir: Jesús salva, Jesús sana, Jesús viene pronto, Jesús restaurará las cosas del último tiempo en los posteros días. Me pregunto, ¿qué nos estimula a nosotros para seguir luchando, proveyendo y enviando, invirtiendo vida, fuerza, economía? ¿Qué nos motiva a nosotros? Solamente ser agradecidos con Dios, pero nos motivaría más si usted le agradece a Dios por lo que se le da, por lo que se le apoya, por lo que se le impulsa, por lo que se le brinda, por el estímulo que permanentemente se le da. Si usted fuera más agradecido, nosotros estuviéramos más convencidos. ¡Qué golpes! Es más fácil ver lo que falta para lamentarse, para quejarse, para murmurar, en lugar de ver lo que tenemos, su vida en Cristo, todo lo bueno que hay en ella y que somos un regalo de Dios. Plutarco, otro historiador griego de la antigüedad, lo expresó así: la ofrenda más aceptable para Dios y por Dios mismo proviene de un corazón agradecido y lleno de alegría por lo poco o por lo mucho recibido, pues todo es obsequiado por Dios. Dígame, ¿qué tienes? ¿Qué tenemos que Dios no nos lo haya dado? Saquemos conclusiones y miremos. Tengo un buen cuerpo, tengo un bonito cuerpo. ¿Quién se lo dio? Mamá y papá. Mentirosos, mentirosas. La Biblia dice que desde que fuiste un embrión, el Espíritu de Dios estaba ahí para que nada faltara a tu cuerpo. La ropa es porque yo la trabajo. Sin fuerzas nadie trabaja. Sin salud nadie trabaja. Sin motivación nadie trabaja. Sin ganas nadie trabaja. ¿Quién produce el querer como el hacer? Por su buena voluntad, Cristo Jesús. Entonces, hermanos amados, con un poquito de cosas nos damos cuenta que lo que somos es porque Dios nos lo ha provisto. No tienes de qué gloriarte ni gloriar a la humanidad. Al que agradece con integridad se le convierte en felicidad. Quizás los otros 9 tuvieron gozo también. Quizás.
pensaron cuán afortunados fuimos al ser limpiados. Se sintieron agradecidos de su propia suerte por tener una buena racha producto de las circunstancias. Dicen, las circunstancias jugaron a mi favor. La suerte jugó a mi favor. La suerte no existe. El que existe es Dios. Y hace que las cosas jueguen a tu favor. Que te provea a favor tuyo. Que te cobije a favor tuyo. Su gozo y agradecimiento sin duda estaba generado en ellos mismos. Por eso fue que ellos sí fueron ante los sacerdotes. Pero de la historia, del relato, del texto bíblico, es para que entendamos. Dios el que mueve montañas, es solo Dios el que transforma los seres humanos, es solo Dios el que plantea las circunstancias y pelea a nuestro favor. Pero usted debe de reaccionar, debe de analizar hacia dónde está enviando el mensaje, hacia dónde está apuntando su vida, hacia dónde está, hacia qué destino va caminando su vida. Hacia el egoísmo, hacia el orgullo, este tipo de agradecimiento que enfatiza primero el yo, es el tipo de agradecimiento que solo entra en acción cuando las cosas salen bien a mi parecer. Cuando a mí me conviene, cuando a mí me parece que es así, entonces yo estoy agradecido. Pero cuando no me parece que sea así, no. En cambio, el agradecimiento es reconocerle al Dios de los cielos que Él está a nuestro favor, que está por nosotros, peleará por nosotros, nos ayudará a nosotros y será victorioso dentro de nosotros. Por tanto, ese agradecimiento egoísta y momentáneo e insípido, sin trascendencia, sin una persona a quien se le agradezca, es un agradecimiento falso. Hay que agradecerle a Cristo Jesús. 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 No es a la vida, no es al destino, no es al cosmos, no es a la naturaleza, es a nuestro Señor, Salvador y amigo íntegro, Jesús de Nazaret. Aquí surge la pregunta, ¿a quién agradecer? Y la respuesta es clara, a Cristo. A Cristo. Esta gratitud que se eleva por encima de cualquier forma de gratitud y por encima de cualquier circunstancia. Un famoso escritor ateo contaba en una entrevista. Hablaba de cuán agradecido se sentía por disfrutar de unas vacaciones en las playas y contemplar la belleza, la serenidad, la majestuosidad del océano. Pero escuche que decía que estaba agradecido, Le preguntaron entonces a quién le estaba agradecido. Porque usted puede decir, yo estoy agradecido. Usted puede decir, yo estoy agradecida. Pero ¿con quién está agradecido? ¿Y sabe qué respondió él? Él era ateo. Dijo, tal vez a los compradores de mis libros. Y siguió diciendo, tal vez a mis padres por la vida que me dieron y por la educación que me dieron. Y yo aprendí a ser muy productivo.
Pero igual le dijeron los que le estaban encuestando, pero ellos no crearon el océano. Entonces, la solución a este dilema es: podemos ser ateos en nuestro agradecimiento, confesando que somos cristianos, agradecer a la suerte, a las fuerzas, a las habilidades, al destino, a la naturaleza, al hombre, en lugar de ser al que lo hizo todo, al Dios Todopoderoso. Yo lo invito a ser más centrado, más cristocéntrico. No agradezca tanto a los hombres. Si usted le agradece a su esposo, pues denle un piquito. Sí, esas orejas tan lindas que tiene. Hermosos. Bueno, si no tiene esposo, entonces a la mamá, al papá, dele un besito. Le da un besito. Pero yo le estoy invitando a que le dé gracias al dador de la vida, a Jesús de Nazaret, al que murió por nosotros, al que tiene esto todavía con vida, al que nos guarda del sol para que no nos queme, al que nos guarda de la luna para que no nos congele, al que nos ayuda a que nuestras neuronas y hormonas y todas las células se emparejen y trabajen y no seamos robots o locos por la calle. Démosle gracias a Dios. El Cristo de la gloria es el que merece la honra, la alabanza, la gratitud. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es Príncipe de paz, Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón, Él es el Salvador, Él es el que viene. Maranata, Cristo viene pronto. La naturaleza del hombre, en lugar de ser al que lo hizo, le da gracias a cualquier cosa. La cuestión es que para ser agradecidas, se necesita un destinatario, un merecedor de ese agradecimiento. ¿Y quién más puede ser? Sí, agradézcale a Dios primero. Primero Dios. Primero, cuando usted logre un triunfo, así no sea un cristiano ni fu ni fa, así sea un medio cristiano, así usted sienta que no alcanza a llegar ni a la escalera de Pedro, ponga a Dios por delante, ponga a Dios atrás, ponga a Dios a los lados, ponga a Dios a los costados y dígale: por Dios soy lo que soy. Por Dios me mantengo, por Dios tengo vida, porque Él da vida a buenos y a malos. Dios da salud a buenos y a malos. Dios da misericordia a buenos y a malos. Dios sanó a buenos y a malos. Dios restauró a los leprosos, buenos y malos. Así que primero Dios, doy gracias a Dios por lo que me ha permitido ser y hacer. Pero para esto se requiere fe, que fue la que no, ahí es donde estuvo el problema de los 9, no tuvieron fe. Los otros se ciñeron a la ley y la ley no es de fe, la ley es palabra, es mandamiento. Entonces fueron directamente al sacerdote y el hombre en cuestión hoy, el samaritano, el extranjero que fue agradecido, fue al dador de la vida. ¿A dónde tenemos que ir nosotros? Al Dios de los cielos. Esta es la fe que se manifestó en aquel hombre extranjero por medio del acto de agradecimiento, y no solo le permitió ser sano, sino también esa misma fe en Cristo Jesús le salvó de una eternidad de oscuridad y de dolor y de tormento y de castigo. La fe, el agradecimiento y la fe van
ahí de la mano. Son hermanas, son compañeras, son amigas, se visten casi de la misma ropa, andan por el mismo camino. Siempre donde hay agradecimiento hay fe, y donde hay fe hay agradecimiento. Permítanme decirles una cruel verdad en esta mañana. La falta de agradecimiento es falta de fe, y la falta de fe es perdición. Me despaché, pero esa es la verdad. Si somos agradecidos, si aprendemos a ser agradecidos, aprendemos a vivir en fe. Y si aprendemos a ser agradecidos y a vivir en fe, entonces aprendemos a caminar por el camino de Dios y llegaremos al reino eterno de Dios. ¿Por qué lo digo? Concluyo. ¿Por qué lo digo? ¿Cuál fue la recompensa de aquel hombre agradecido? Con Cristo. ¿Cuál fue la recompensa verdadera? Fue sano y fue salvo. O sea que Cristo va un paso más adelante que nosotros. Él sabe no solamente que usted necesita ser salvo, sino que también necesita ser sano. Sano en su economía, sano en su salud, sano en su mente, sano en su vida, sano en todos los aspectos, sano en salud física, mental, espiritual, intelectual, sano en todas las circunstancias de la vida para agradar a Dios de todo corazón. ¿Hay algo por lo que hoy te sientas agradecido, agradecida con Dios? ¿Sí? Hágaselo saber a Dios. Por sencillo que parezca, por insignificante como aquella historia de la hermana de la bandeja de comida. Agradézcale a Dios por la casita que Dios le ha dado. Agradézcale por esa casita, después le dará una más grande. Y si no se la da aquí, se la dará en el cielo. Pero Él se la dará, porque Él es fiel. Pero viva agradecido, vivamos agradecidos con Dios. ¿Usted sabe cuál es la mayor obra de Dios por la cual usted y yo debemos estar agradecidos? Ya lo dijimos, es la posibilidad de haber sido perdonados. ¿Quién de nosotros merecía ser perdonado? Agradézcale a Dios por el perdón. Aquí yo no fui inconversa. Yo me crié en los caminos del Señor. Yo nací en la barriga de mamá, ya mamá era evangélica y tal. Ay, no me venga con cuento que el niño ya las embarra. Es que ¿de qué va a hablar? Si el hombre por coincidencia no es por descendencia que es pecador. Entonces hay que agradecerle a Dios el habernos perdonado. Todos los días de la vida, antes de comer, antes de beber, antes de andar, antes de trabajar, hay que darle gracias a Dios porque nos ha perdonado. Claro, si usted ha pedido perdón a Dios, si usted se arrepintió, amén. Si no, pues lo puede hacer hoy. Para llegar a estar verdaderamente agradecido, debes llegar hoy a recibir ese perdón que está en Cristo Jesús. Reconociendo que el pecado es como la lepra y que solo la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario puede limpiarte de manera inmediata. ¿Tú deseas recibir ese perdón hoy? Te invitamos a la gratitud, aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Recuerda la historia, recuerde, es la memoria de tu alma que sí tiene esperanza todavía. Aunque tu sentimiento, tu cuerpo diga que no hay esperanza, tu alma todavía dice, hay esperanzas. Mientras este caballito donde yo ando, mientras este cuerpo donde yo ando esté vivo, todavía hay esperanzas. La esperanza es Cristo Jesús.
La esperanza no es la muchacha, la esperanza no es el muchacho, la esperanza no es la economía, la esperanza es Cristo Jesús, Señor y Salvador de la humanidad. Mi agradecimiento es la única respuesta apropiada a la gracia generosa de Dios, y esta definitivamente conduce a la vida eterna, a la salvación, al descanso eterno. En vez de estar ansioso por el futuro o lamentarlo, ay, hasta aquí llegué yo, no, agradecidos con Dios. Porque en medio de esa sequedad, en medio del problema, en medio de las circunstancias, Dios va a levantar un avivamiento para salvar a la mayoría de los que han de creer en Cristo Jesús. Tener un corazón agradecido por todo y hacérselo saber a Dios en todo momento. En el templo, en la casa, en la familia, en mi actitud, cuando me dan algo, no lo escondo, lo digo, lo testifico, pero se lo testifico para gloria de Cristo Jesús. Me dijo una hermana un día, hermano, gracias. Yo le dije, dele gracias a Dios, ¿yo qué? Porque exactamente no teníamos ni para el tinto cuando llegó a ese mercado. Y yo lo que le estoy diciendo es, ser agradecido es con Dios, con Dios, con Dios, con Dios. Si usted fluye en agradecimiento a Dios, fluye en fe. Y si fluye en fe, fluye en esperanza. Y si fluye en esperanza, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Las motos de los hermanos progresarán, se guardarán. Habrá bendición, habrá provisión, porque usted ha sembrado la semilla del agradecimiento y de la fe en Cristo Jesús. Por eso vendrá tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Cuando doy algo, cuando usted dé algo, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Que la señora, que el señor de la casa no, que mija, a mí me tocó bravo, que tuve que dar 50 hoy para la ofrenda y 250 para el diezmo, imagínense cómo quedé, 300,000. Eso no le debe saber él ni ella. Eso no le sirve a usted de nada, está desenterrando la semilla. La semilla desenterrada, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Llegan los pajaritos y se la comen. De eso es que vive el pajarito, de comerse lo que hay por ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se siembra, se da? Calladito. La Biblia dice que no sepa mi derecha lo que hace mi izquierda. Sembró y cayó, porque saco la semilla. Pero cuando recibo, entonces grito al Dios de los cielos. Doy alabanza, me paro en la mitad de la carretera y grito, aleluya, Dios se acordó de mí, aleluya, Dios envió misericordia, aleluya. ¿Qué dirán? No, que eso no importa. Que ahí está David. ¿Qué dijo Abigail, la esposa de David? ¿Qué dijo? Te da vergüenza exponerte ante el público alzando las piernas y que te vean los calzoncillos largos que cargas. Eso fue lo que dijo, porque la desnudez, no andaba desnudo. Y el Señor la reprendió. ¿Con qué? Mire, nada de semilla. Hasta ahí llegó, ahí quedó. Hermano, hay que ser agradecidos. Ni con eso aprendemos. Hay que ser agradecidos con Dios.
Amén. Hay que ser efusivos con Dios, hay que alegres con Dios, hay que contentos con Dios, hay que cantar victoria en Cristo Jesús.